La investigación en la universidad es una de las herramientas más valiosas, entre otros motivos por el impacto que tiene en los cambios que puede darse en la sociedad, a partir de políticas públicas adecuadamente implementadas. En este bloque seguiremos presentando experiencias de investigaciones realizadas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia que se han convertido o han contribuido a las políticas públicas del país, relacionadas a la salud bucal, a la resistencia antimicrobiana, la población LGBT. Con ello, damos inicio al tercer bloque titulado De la investigación a las políticas, experiencias heredianas 3. Eh, Se les recuerda a los ponentes que cada uno cuenta con 10 minutos para su exposición. En primer lugar, hoy nos acompaña la doctora María Claudia Garcés, cirujano dentista por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con especialidad en salud pública estomatológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con maestría en Administración de Negocios, MBA, con especialización en salud por la Universidad Andrés Bello de Chile y es parte del equipo de gestión de la investigación, ciencia y tecnología de la Facultad de Estomatología de nuestra universidad. Su presentación lleva como título Seguimiento del acceso a la salud bucal en población infantil y adultos mayores peruanos durante la última década. Adelante, doctora Garcés. Muchas gracias por la presentación y también aprovecho para agradecer al vicerrectorado por la invitación a esta ponencia. Bueno, como mencionaron anteriormente, eh, nosotros somos un equipo en la Unidad de Investigación en Salud Pública y Gestión Estomatológica y venimos haciendo seguimiento a los principales indicadores de salud bucal que están presentes en bases de datos nacionales. Eso es parte del trabajo que realizamos y es por ello que el día de hoy voy a presentar un seguimiento desde el año 2013 acerca del acceso a salud bucal en población infantil y adultos mayores peruanos. Siguiente, por favor. Antes debo mencionar que mis comentarios en esta presentación son personalísimos, es decir, es mi propio punto de vista, por lo cual no necesariamente es la opinión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia o cualquier otra persona natural o jurídica. Siguiente. Bueno, de acuerdo a los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, el acceso a los servicios odontológicos es limitado e inequitativo y esta situación está presente en todo el mundo. También, de acuerdo al último informe de carga mundial de la enfermedad, la caries dental no tratada es la enfermedad que representa la mayor carga y afecta principalmente a la población de menores ingresos. En relación a qué ocurre en el Perú, los niños y adultos mayores enfrentan barreras significativas para acceder oportunamente a los servicios odontológicos. Y dentro de, de los factores esenciales que se han encontrado que refuerzan esas barreras está el lugar de residencia, la, la región natural, el índice de riqueza y el sexo. Siguiente, por favor. También la evidencia es contundente en relación a qué hábitos son preventivos contra la caries dental y dentro de los principales destacan el control del consumo de azúcares, un cepillado dental de 2 veces al día y el uso de pasta dental florada con un contenido que sea de 1000 partes por millón de flúor o hasta 1500. Eh, en el Perú se han realizado 2 levantamientos epidemiológicos a nivel nacional. El primero de ellos, en el año 2001 al 2002, indicó que la prevalencia de caries dental en dentición mixta alcanzaba el 90,4%. Y luego un estudio en la década pasada indicó que esa prevalencia ascendía a 85,6%. Siguiente. Ahora, estos resultados que les voy a presentar es información que se ha analizado proveniente de una base de datos nacional, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDES, que es aplicada todos los años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y esta información tiene representatividad nacional. Así que nos permite entender un poco cuál es la situación de salud en 2 etapas de vida críticas, que es los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60 años.
Estos datos iniciales corresponden al año 2017, un periodo pre-pandemia donde se evaluó el acceso a información sobre salud oral, quiere decir recibir información acerca de higiene y del cuidado bucal y prácticas preventivas. Y lo que nosotros encontramos es que recibir información sobre salud oral estaba asociado positivamente a realizar un cepillado dental diario, que ese cepillado dental fuera mínimo 2 veces al día, pero no encontramos asociación respecto a recibir información y el uso de pasta dental en estos niños menores de 12 años. Siguiente, por favor. Ahora, este cuadro representa el análisis del año de la pandemia, que es el año 2020, y se evaluó el tiempo transcurrido desde la última atención odontológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos años habían pasado desde que ese niño había recibido por última vez atención? Como para medir lo que es si la atención estaba siendo oportuna. Elaboramos 4 modelos, donde en el primer modelo solamente analizamos, mediante una regresión lineal, el año de la pandemia y si este influía en el tiempo. Y los otros modelos incluían el año de la pandemia, pero con otras características como características de salud, características geográficas y características sociodemográficas. Y lo que encontramos es que en los niños menores de 12 años en el Perú, el año de la pandemia sí influía, sí representaba un modelo significativo para explicar los años que estos niños demoraban en atenderse. Siguiente. Sin embargo, cuando esta información la evaluamos en contraste con los adultos mayores, encontramos de que el año de la pandemia no presentaba significancia, a diferencia de aspectos como el área de residencia y el quintil de riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que existían factores mucho mayores desde antes de la pandemia que repercutían en el tiempo de atención. Siguiente. Respecto al cepillado dental y otras prácticas preventivas, estas también estaban asociadas con el año de la pandemia, pero se encontraba de que había disminuido su uso durante ese año. Siguiente. Mientras que el uso de pasta dental no presentaba asociación y el uso de pasta dental con un contenido óptimo de flúor sí había aumentado su consumo en el año 2020. Siguiente. Respecto al nivel educativo, y esto medido en el año 2021, encontramos de que este no tenía asociación con una atención oportuna en niños, pero otros factores como el lugar de atención y la altitud sí. Siguiente. Y respecto a acceder a los servicios odontológicos y que esto estuviera vinculado con prácticas preventivas, encontramos que en el cepillado dental diario y mínimo 2 veces al día también estaba asociado. Siguiente. Sin embargo, acceder a servicios odontológicos no estaba asociado negativamente, pero no presentaba significancia estadística a un uso de pasta dental adecuada. Siguiente. Ahora, ¿qué nos dicen las políticas públicas? Sabemos que la telesalud que está regulada en el Perú desde el año 2016 debería de promover el limitar barreras para el acceso odontológico y vemos, de acuerdo a data del MINSA, que en el año 2020 el uso de la telesalud sí incrementó. Sin embargo, no ha sido sostenible ya que en los siguientes años ha disminuido drásticamente y no se ha fortalecido como política. Siguiente. Respecto al acceso a atención odontológica, vemos que previo al 2016, cerca de la mitad de los niños peruanos nunca había ido en su vida a los servicios odontológicos, pero esto ha ido aumentando con los años, con una baja en el 2021. Y de acuerdo a la data del MINSA, vemos que las atenciones sí son bastante altas, sin embargo, no se hace una priorización en la data respecto a etapas de vida críticas como niños y adultos mayores. Siguiente. De acuerdo a la morbilidad, como les había dicho, la gran carga que las enfermedades de salud bucal representan, vemos que la caries dental es el motivo de consulta más frecuente en las diferentes etapas de vida. Siguiente. Ahora, una política que se aplicó en 2 periodos es el de instalación de prótesis dentales en los adultos mayores peruanos. Vemos que solamente, según data del MINSA, solamente se ha podido aplicar efectivamente en algunas regiones del país, incluido Lima. Sin embargo, no se han priorizado evaluaciones como, por ejemplo, del impacto en la salud bucal de estas prótesis o impacto en la calidad de vida general o, por ejemplo, indicadores de satisfacción, por lo que eso podría mejorarse. Siguiente. Ahora, respecto a la pasta dental,
existen ciertas discordancias de acuerdo a lo que dicen normas del MINSA respecto al uso de cremas dentales, porque indican que pastas dentales superiores a 1100 no se recomienda el uso de menores de 6 años, pero la evidencia internacional y también las guías de práctica clínica en Perú recomiendan lo contrario. Entonces debería de haber una concordancia en lo que indican las políticas. Siguiente. Desde un punto de vista de inequidad, también vemos que el acceso presenta una gradiente social donde a mayor nivel socioeconómico los niños tienen mayor acceso a atención odontológica, mayor posibilidad de cepillado dental 2 veces al día. Siguiente. Sin embargo, en el uso de pasta dental vemos una gradiente inversa donde a mayor nivel socioeconómico, mayor asociación a utilizar una pasta óptima y conforme se va disminuyendo en la escala social, también la asociación va aumentando. Y con el acceso a información, mientras más dinero tienen las familias, mayor acceso a información sobre salud bucal. Siguiente. Debo mencionar que Perú está en el quinto lugar de prevalencia de caries en Latinoamérica, según data de la OMS. Siguiente. Y respecto al dentulismo, que es la ausencia de dientes en personas de 60 años a más, el Perú ocupa el primer lugar en la región de las Américas. Siguiente. Por otro lado, como parte de la contribución y el compromiso que nosotros tenemos con las políticas nacionales, la Unidad de Investigación en Salud Pública y Gestión Estomatológica desarrolló a partir de este año y está a disposición del público en general un tablero de indicadores de salud bucal, donde desde el año 2013 en adelante hemos puesto a disposición datos como el acceso a atención odontológica, cepillado dental, pasta dental, información de salud bucal y acceso en adultos mayores y también dirigido en regiones para poder entender cuál es la situación de salud bucal en el país. Siguiente. Y para ya terminar, esta es una foto de las diferentes actividades que venimos haciendo desde hace algunos años con la idea de poner a disposición la evidencia científica a los diversos tomadores de decisiones de salud bucal. En esta actividad que fue dirigida por la codirectora de la Comisión Lancet para Salud Oral, la doctora Carol Guarnizo, realizó un taller y una capacitación donde participaron investigadores y docentes a nivel nacional, el director de salud bucal del Ministerio de Salud, su equipo técnico y representantes de INS. Siguiente. Ok, muchas gracias. Eso es todo con mi presentación. Muchas gracias, doctora Garcés. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a la doctora Coralí García. Ella es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde actualmente es profesora asociada. Es miembro titular del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, donde se dedica a la investigación de la resistencia antimicrobiana, las infecciones asociadas a los servicios de salud y el uso de antibióticos. La doctora García presentará la ponencia de la resistencia antimicrobiana a las políticas para optimizar el uso de antimicrobianos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Zabaleta, y muchas gracias al vicerrectorado por invitarme a participar en este evento. Los comentarios que les voy a dar, la presentación que voy a hacer es súper personal, no necesariamente eh, involucra a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Básicamente, lo que quiero comentarles hoy es llamar la atención sobre la resistencia antimicrobiana. Nosotros, en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, desde hace poco más de 15 años, tenemos un grupo de trabajo dedicados a el estudio de la resistencia antimicrobiana. Y hemos aportado con mucha información local para conocer y saber ahora que este es un problema muy, muy serio y que por diferentes razones la resistencia antimicrobiana a muchas bacterias en el Perú es mucho más alta que en los países de la región. Existen muchos factores para eso, no voy a entrar en los detalles, pero
Lo que sabemos, y tenemos evidencia de eso, acá les enseño una tabla de un proyecto que hicimos, un proyecto de vigilancia de la resistencia antimicrobiana basada en hemocultivos, involucrando varios hospitales de Lima y hospitales de las regiones que faltaba esa información. Y acá vemos que bacterias muy comunes como Escherichia coli, por ejemplo, o Klebsiella pneumoniae, fundamentalmente en los hospitales, tienen unos altos niveles de resistencia a los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, solamente voy a hablar de un número. La Escherichia coli, que es la principal causa de infección urinaria y la principal causa de bacteremia en los hospitales, tiene un nivel de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y a las quinolonas de más del 60%. Esos son niveles altísimos de resistencia y que ha llevado a que para infecciones muy comunes, como es pielonefritis aguda o cistitis aguda, tengamos que utilizar, ya no podamos utilizar antibióticos como beta-lactámicos o quinolonas u otros antibióticos. Entonces, este es un problema muy, muy serio, el cual empeora más todavía cuando hablamos de infecciones adquiridas en el hospital. Ahora, la resistencia antimicrobiana tiene múltiples factores, pero por supuesto está íntimamente relacionado con el consumo de los antibióticos. Entonces, también hicimos un estudio, este es un estudio reciente, relativamente reciente, del año 2019, en el que buscamos cómo se están usando los antibióticos en los hospitales del Perú. Y también incluimos hospitales de las regiones y hospitales de Lima para no centralizar la información de la resistencia y del consumo de antibióticos en los hospitales de Lima. Y tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta de prevalencia puntual del uso de antibióticos. Y aquí incluimos a 1.620 personas hospitalizadas, de los cuales el 57% estaban utilizando antibióticos. Esto es un porcentaje bastante alto. Además, casi la tercera parte eran por infecciones asociadas a la atención de la salud, que también esto es un problema. El uso más frecuente de antibióticos era por infecciones respiratorias, básicamente neumonía. Esto sí es común en todas partes del mundo. Pero un tema muy importante fue que cerca del 10% de personas no se podía saber por qué estaban usando antibióticos. Además, solo en 5% la terapia era dirigida, y lo que quiere decir que en el 90 y pico por ciento la terapia era empírica, es decir, no se sabía qué bacteria estaba causando este problema. Entonces, les comento esto para tener, ¿no?, una idea global de lo serio que es el problema de la resistencia y también lo serio que es el problema del uso o mal uso de los antibióticos. Entonces, en relación al uso propiamente de los antibióticos en la salud humana, y hago énfasis de salud humana porque los antibióticos se usan también para la salud animal y también se usa en el medio ambiente, pero esto es otro tema. Pero en lo que respecta a la salud humana, sabemos que los antibióticos se eligen mal, las dosis son inadecuadas y las vías también pueden ser inadecuadas. Se usa más de lo necesario, se usan antibióticos para infecciones que no son producidas por bacterias. eh, Se usa cuando no se debe usar, es decir, cuando la persona no tiene una infección. Y también es cierto que existe una serie de barreras para que un médico utilice bien un antibiótico, incluyendo el acceso a exámenes simples que nos pueden ayudar a identificar si una infección es bacteriana o no. La consecuencia de este mal uso de antibióticos es que finalmente hay menos alternativas para tratar a las personas. Esto genera mayor morbilidad, mayor mortalidad, pueden haber más eventos adversos, definitivamente hay más gasto y también mayor riesgo de desarrollo de bacterias resistentes. Entonces es un círculo difícil de salir, sin embargo hay medidas que se han tomado y para eso les tengo que poner en la situación más o menos en el que aparece este tema de la resistencia antimicrobiana como un tema global. Y esto ocurrió en el 2015, apenas hace 9 años, en que la resistencia antimicrobiana se discutió en un pleno de las Naciones Unidas. Para que vean ustedes el nivel del problema. Previamente habían pocas situaciones en las que se habían discutido
en el Pleno de las Naciones Unidas sobre problemas de la salud, ¿no? Había sido antes el ébola y había sido antes el SIDA. Bueno, tan importante como estos era hablar de la resistencia. Entonces, en esta reunión se le pidió a los estados tomar medidas concretas. Eso significaba que todos los estados estaban obligados a tomar medidas concretas. Y esto incluyó, por supuesto, también al Perú. Entonces, hacia el 2016 se generó un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Salud para lograr armar un plan, ¿no? Un plan nacional para combatir la resistencia antimicrobiana, con el enfoque de una salud. Si bien estaba siendo organizado por el Ministerio de Salud y sus diferentes instancias, estas debería tener el enfoque de una salud, que significa que no solamente están involucrados los seres humanos, los problemas de la salud humana, sino que también este plan debería abordar los aspectos del uso de antibióticos en la salud animal y en el ambiente. Nosotros, como parte del Instituto de Medicina Tropical y de la UPCH, formamos parte de este grupo. Y finalmente se obtuvo un decreto supremo que fue firmado por el presidente y por un sinnúmero de ministros, ¿no? Un decreto supremo significa una ley. Entonces, después de esto, se aprobó este plan nacional y se creó una comisión multisectorial permanente que es la que vela por que se desarrolle este plan nacional. Nosotros también formamos parte de esa comisión multisectorial. Entonces, este plan tiene básicamente 5 aspectos que son importantes. El primero, mejorar la concienciación, que todas las personas sepan que este es un problema. Vigilar la resistencia antimicrobiana es el segundo objetivo específico. El tercero es disminuir las infecciones, que también es algo muy complejo, ¿no? Empieza por tener agua potable. Y el cuarto, que es en el que más hemos trabajado, es mejorar el uso de antibióticos. Y en este aspecto de mejorar el uso de antibióticos, también participamos en generar una norma técnica que estaba liderada por DIGEMIT, ¿no? Que es el ente rector de este tema, pero que fuimos invitados varias personas para finalmente, por primera vez en el Perú, un poco atrasados con respecto a los países de la región y mucho más atrasado con respecto a los países del norte, se generara por primera vez una norma técnica que pide que los hospitales implementen un programa de optimización del uso de antimicrobianos. Entonces, ya a partir del 22 es una obligación que cada institución que tenga pacientes hospitalizados, públicos o privados, eh, tenga un programa de optimización. Esta norma se lanzó en el año mayo del 2022 y a marzo, perdón, y para esa época DIGEMIT había hecho una encuesta en que le había preguntado a los hospitales si ya estaban implementando estos programas de optimización de antimicrobianos, y vean ustedes, esa es información de DIGEMIT, en el que se le preguntó a muchos hospitales, ¿no? 443 hospitales, pero solo 170 respondieron la encuesta. Y de esos 170, pues la mayoría respondió que no cuenta todavía con ningún plan de implementación de un programa de optimización. Solamente el 23% de ese subgrupo que respondió a la encuesta dijo, sí, bueno, sí estamos haciendo algo en relación a la optimización. Esto concuerda, esta información, con el lanzamiento de la norma. Es decir, hasta ese momento nadie le exigía a un hospital tomar medidas para promover el uso de antibióticos y contener la resistencia. Pero desde marzo o desde mayo del 2022, eso es lo que cada hospital tiene que hacer. Por supuesto, existen múltiples problemas que
apoyan a que se desarrollen estos planes de optimización para mejorar el uso de antibióticos, empezando por la falta de recurso humano, ¿no?, capacitado para llevar adelante esta tarea. Entonces hay mucho trabajo que hacer en este tema de mejorar y optimizar el uso de antibióticos. La norma ya está, ahora es parte de la función de cada institución velar para que se logre implementar estos programas de optimización de antibióticos. Para concluir, la resistencia antimicrobiana es un problema serio de salud pública que compromete tanto las infecciones comunes adquiridas en la comunidad y más aún las infecciones asociadas a los servicios de salud, que suelen ser más resistentes aún. Sabemos que el uso de antibióticos y también el mal uso de antibióticos contribuye al aumento de la resistencia, y sabemos también que se hace mal uso de antibióticos en los hospitales y que el Estado, desde el año 2007, ahí me he equivocado, 2017, inició políticas a favor de contener la resistencia y a favor de mejorar el uso de antimicrobianos en los hospitales. En realidad, mejorando el uso de antibióticos, queremos, en primer lugar, mejorar los resultados clínicos de las personas, ¿no?, que se curen más rápido, que permanezcan en el hospital menos tiempo. El deseo de que disminuya la resistencia podría ocurrir, pero después de algunos años. Y lo que sabemos ahora también es que la implementación de los programas de optimización del uso de antimicrobianos en los hospitales es una obligación de los hospitales. Antes era un buen deseo, pero ahora es una obligación. Y esto debería estar ya en curso, pero también los hospitales cuentan con diferentes barreras sobre las cuales vamos a tener que trabajar para que finalmente los antibióticos sean mejor utilizados en las personas que acuden a atenderse en un hospital. Eso es todo lo que les tenía para contar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Para concluir este tercer bloque, invitamos al doctor Alfonso Silva Santisteban, quien es médico cirujano con maestría en salud pública enfocada en epidemiología. Él trabaja en prevención de VIH en grupos vulnerables y temas de derechos humanos y lucha contra la violencia de personas trans. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la UPCH. El doctor Silva Santisteban abordará el tema investigación e incidencia para la salud y los derechos de la población LGTB. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a enfocar un poco la presentación a algunas experiencias de trabajo y de incidencia con personas trans. Bueno, lo primero es el disclaimer, ¿no? Las opiniones son mías, no son de la universidad, no hay ningún problema. Pase la siguiente, por favor. Ok, gracias. Entonces, bueno, como les mencionaba, era un poco tratar de hacer una reflexión sobre el trabajo que hemos venido haciendo. El trabajo de investigación es, como hemos mencionado, en el tema de prevención de VIH y de salud pública. Entonces pasa a la siguiente, por favor. ¿Y por qué un poco mencionar esto? Porque la idea de la investigación no es, en el caso del que nosotros estamos trabajando, es un conocimiento que va a tener una aplicación práctica directa. Y en ese sentido, las recomendaciones de salud global, por ejemplo, lo hemos visto en la presentación anterior, toman un tiempo, ¿no? Se genera una evidencia, el conocimiento se recoge de las personas, de la comunidad, pasa a la academia, uno va a hacer una publicación en conferencias científicas, en artículos, luego esto pasa a las agencias de cooperación de salud, tipo pues, en nuestro caso la OMS o NUCIDA, luego se generan guías, se generan recomendaciones internacionales y luego los estados las pueden aplicar o no, y luego eso puede derivar en políticas públicas y programas. Y ese ciclo toma un tiempo. Pasa a la siguiente, por favor. El ejemplo de lo que presentó el doctor Cáceres en la mañana, ¿no? La profilaxis preexposición de VIH, para VIH, ¿no? La combinación de antirretrovirales que tiene una efectividad
más de casi total, digamos, para la prevención, se presenta la investigación en el año 2010, ¿no? Y el estudio se saca en Perú también. Perú aporta más o menos 2.500 personas de los participantes, fue el país que más aportó. Pasa a las guías de VIH de OMS alrededor de 2012, 2013. Se aprueba el uso, pero para vender en farmacia como Truvada en el 2016. El estudio demostrativo, que es el estudio que muestra la efectividad, empieza en el 2018, bueno, se interrumpe por pandemia, se publica en el 2023, y la norma técnica se publica en noviembre del año pasado. Entonces, toma un tiempo. Y en el camino hay una urgencia, porque en el caso de, por ejemplo, pasa lo siguiente, por favor, de las personas trans, también los factores de salud están condicionados por situaciones de pobreza, de violencia, de exclusión, entonces hay una necesidad de cambio urgente. Algunas preguntas que me planteaba tratando de hacer la presentación, que obviamente no tengo la respuesta para todas, pero que creo que puede ser útil para las presentaciones, es conceptualizar, ¿no? ¿Qué cosa es la incidencia política? ¿A qué nos referimos con ese término y quiénes la practican? ¿Quiénes deben practicarla? Sobre todo en salud pública, ¿no? Con la palabra pública, también reflexionar sobre eso, qué es lo público de la salud pública. Si las políticas públicas son la última meta, ¿no? Si ahí nos debemos quedar, ¿qué tipo de evidencia y conocimiento se necesita para poder generar una política pública? Porque nosotros en la investigación hay una escala de evidencia que termina en los métodos experimentales, pero que son los que más recursos demandan y más tiempo demandan en poder lograrse. Si ese es el conocimiento que solo se debe usar para poder generar cambios, ¿quién la genera? Y si el proceso de investigación, específicamente en metodologías que son más, no de ciencias básicas, ¿no? Pero que tienen que ver con aspectos más sociales, pueden ser también ejercicios de incidencia. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos en el año 2008 con investigaciones con mujeres trans y VIH, separándola de lo que antes se involucraba como hombres que tienen sexo con hombres. Era una población específica, desde el tema de identidad de género, de las características. Entonces empezamos haciendo esa investigación. Bueno, hemos seguido haciéndolas, no somos los únicos, otros grupos trabajando en lo mismo. En el año 2014 se forma un grupo de trabajo en el MINSA, y en el año 2016 se aprueba una norma técnica de prevención de VIH para mujeres trans, ¿no? Que fue un muy buen paso, pero que era una norma que no era una norma de salud para la población trans, sino era una norma de control epidemiológico donde la salud de personas trans estaba al servicio del control de la epidemia. Y luego, después de la aprobación de esta norma en los últimos años, han habido algunas buenas prácticas, algunos hospitales que la implementaron bien, pero ha habido mucha heterogeneidad. La presentación pasada mostraba cómo las normas, no necesariamente la norma garantiza su aplicación, ¿no? Y luego, por ejemplo, en uno de los ejes de la norma técnica, que era la provisión de terapia hormonal, que era que era uno de los principales incentivos, ha habido desabastecimiento. Bueno, el año pasado hubo un decreto que patologizaban, había algunos errores. Los últimos estudios que hemos hecho, que fue el año pasado con adolescentes, la prevalencia la prevalencia era más alta. El estudio de PrEP ha mostrado que la incidencia está aumentando, entonces, de alguna manera estamos igual o peor que cuando empezamos, y entonces ahí preguntarnos, ¿no? Si la política pública es la meta. Pasa a la siguiente, por favor. Otras formas de incidencia que hemos trabajado, como mencionábamos, tiene que ver con la acción directa, el recoger información para la acción directa. Desde el 2013 el centro tiene un observatorio de derechos LGBT donde se documentan casos y se analizan denuncias, porque hay un vacío de información. El Estado no recoge esa información. Se han dado servicios de asesoría legal y se ha tratado de ir sistematizando la información sobre el trabajo. O sea, la investigación no ha sido el eje que inició la acción, sino es complementario. Nosotros trabajamos en una universidad, hacemos el proyecto y vamos recogiendo información. Entonces, por ejemplo, eso nos permitió presentar una denuncia de transfobia, básicamente, en la RENIEC, en los procesos de cambio de nombre por el lenguaje que se usaba, y esto derivó a que se genera una reunión en la Comisión Nacional contra Discriminación, se presentó el caso, se hizo un informe sobre la situación de las personas, se reconocía la situación de urgencia, la necesidad de políticas que garanticen el derecho a la identidad de las personas, pero no son vinculantes. Entonces, obviamente no ha generado el cambio que se necesitaba. Hemos tenido algunos ejercicios de capacitación de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Durante los últimos años, de policía, Ministerio de Justicia, Serenazgo, personal de salud, pero un poco la lógica es, ¿no? La política pública no va a depende de una serie de factores: voluntad política, alineación de ejes de un gobierno, quienes toman las decisiones,
Pero en el camino hay que ir concientizando también y generando clima de cambio. Pasa lo siguiente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue documentar la violencia la violencia ejercida contra las trabajadoras sexuales, mujeres trans, porque es una de las, producto de la discriminación, es una de las labores en las que, digamos, se le empuja a la población y obviamente lo que salió es que el mayor perpetrador era la fuerza de seguridad, serenazgo y policía. Y eso lo vimos sistemáticamente porque luego además se evidenció en los planes de seguridad, ¿no? Entonces, con esa información, lo que hicimos fue, bueno, uno, hablar con las autoridades, empezar a tratar de capacitar en algunas municipalidades, pero también tratar de incidir en la narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay dos noticias que son del mismo grupo eh, periodístico. Entonces, en la primera, por ejemplo, dice hombre vestido de mujer aparece muerto. Si uno lee la noticia, va a ver que es una persona trans a la que se le ha cortado la lengua, a la que se le ha mutilado, o sea, probablemente un crimen de odio, o sea, violencia basada en prejuicio, pero se narra así y se esconde, ¿no? Entonces, teniendo la información, hablamos con los periodistas. Entonces, la segunda es cómo se puede narrar la misma tipo de información, pero desde otro ángulo, ¿no? Donde se vea que es una población que está siendo violentada sistemáticamente. Pasa a la siguiente. Y en esa línea, el observatorio tenía una experiencia de trabajo bueno, fuimos convocados por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público para hacer una investigación sobre las muertes violentas de población LGBT. Y lo que se hizo fue revisar las carpetas fiscales, ¿no? Se hace una caracterización ahí de quienes han perpetrado. Nosotros sugerimos analizar los hechos y contrastarlos. En Perú no hay una legislación que delimite el crimen de violencia basada en prejuicio, pero dijimos, hay estándares internacionales, entonces analicemos los hechos antes, durante y después y comparémoslos con los estándares para ver si pudo haber una motivación basada en prejuicio. Y esto, bueno, lo hicimos con revisores, ¿no? O sea, fue parte de la investigación y encontramos que el 69% de los casos tenía indicios, pero solo el 2% había puesto como un presunto motivo la discriminación. Y la conclusión del estudio es que la violencia basada en prejuicio es invisible para el Estado. Y eso es un documento del Ministerio Público. O sea, por lo menos oficialmente se está reconociendo el problema. Ahora, eso tampoco garantiza cambios porque esto se presentó en el Congreso hace un par de años, pero ahorita estamos con un contexto político adverso, ¿no? Entonces, una vez más, o sea, nosotros podemos llegar hasta un punto, podemos incidir con las autoridades, pero eso no necesariamente va a garantizar que socialmente se va a modificar el tema. Pasa a la siguiente. Entonces, ya para cerrar, algunos de los retos, ¿no? En los casos, en este caso, en el caso de la población con la que nosotros trabajamos, el principal conocimiento viene de la comunidad, porque es la primera línea de respuesta. Entonces, ¿cómo incorporamos ese conocimiento para la implementación de programas, para la implementación de evidencia, para poder sentarnos con los tomadores de decisiones y poder decir el problema? Cuando hubo el decreto este que salió el año pasado, que patologizaba la identidad trans, quien reaccionó fue la comunidad. Y quien hizo sentarse al viceministro fue la comunidad y le hizo ver la gravedad del asunto. Luego nos sumamos los demás. Pero entonces es cómo podemos incorporar eso, ¿no? Lo segundo, si es un mismo paradigma de evidencia, debe ser para todo el conocimiento en salud pública, ¿no? O sea, si el paradigma que es más anglosajón, que es de la evidencia basada en el modelo experimental, pero que tiene una lógica también por cómo funciona un sistema de universidades, de los entes que recogen los estudios, las investigaciones, ese ciclo se acelera y es propio si lo podemos replicar tal cual, en un contexto donde muchas veces las instituciones están separadas. Si es que es posible aplicar intervenciones que son mucho más acotadas, en contextos mucho más locales, y poder aplicar esa información para poder generar cambio, ¿no? Entonces habría que reflexionar sobre eso. Y lo segundo es que si a la academia le corresponde solo un rol técnico, si solo nos corresponde un rol de que nosotros generamos evidencia, entre comillas, objetiva y damos recomendaciones, o si también hay una necesidad de empujar un cambio hacia lo que nosotros consideramos, o sea, basado en los valores que tenemos, sustentado claramente, pero obviamente eso implica una discusión política. Entonces, bueno, con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva Santisteban. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas.
Para la doctora Claudia Garcés, ¿cuáles tratamientos dentales están cubiertos por el sistema de salud pública peruano? Bueno, viéndolo desde salud pública, sabemos que tenemos diferentes prestadores, los hospitales de Fuerzas Armadas, policía, en el caso del Ministerio de Salud y E-Salud, si lo vemos desde solamente el Ministerio de Salud, gracias a la política de aseguramiento universal en salud, hay algunos tratamientos, principalmente preventivos, que cubre el MINSA, ¿no? Tenemos lo que son em, la prevención de caries a través de la aplicación de flúor tópico, las restauraciones dentales simples, compuestas, exodoncias, que serían las extracciones ya para un tema más reparativo. Y también ellos tienen tres indicadores, uno que es el alta básica odontológica, la segunda topicación de flúor, que ese es un indicador mucho más interesante porque nos permite hacer el seguimiento, y también el alta en niños y mujeres embarazadas. Gracias. Para la doctora Coralí García, ¿qué estrategias se deben adoptar para equilibrar el acceso a los antibióticos y evitar su mal uso? En primer lugar, aclarar que un programa de optimización de antibióticos no implica que la falta de acceso. En un programa de optimización de antibióticos, el primer objetivo es apoyar y que hayan beneficios clínicos en esa persona. Entonces, ahí el tema de falta de acceso no debería ser, digamos, una cosa muy fuerte. Al contrario, el paciente tiene que tener acceso a los antibióticos. Los antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud, se han dividido en tres grupos. Y el primer grupo se llama de libre acceso. Quiere decir que un médico podría utilizar, es una larga lista de antibióticos, por decir amoxicilina. Puede utilizar amoxicilina. Todo médico debería tener en su institución libertad para utilizar ese antibiótico. Pero hay otro grupo de antibióticos que se llaman los antibióticos de precaución, que ya sobre ese grupo de precaución se deben tomar medidas para que se use bien. Y después hay otro grupo más pequeño, se llama el grupo de reserva. Entonces, sobre el grupo de reserva deberían estar dirigidas, sobre todo en los hospitales, las mayores medidas para que ese uso sea adecuado. Entonces, tenemos varios grupos de antibióticos sobre los cuales el grupo de reserva es a los que debemos dirigir estas medidas. Pero nada de esto debe estar en relación a que el paciente no tenga acceso a los antibióticos. El acceso debería estar ya realizado por cada farmacia institucional, porque si hay bacterias resistentes que ameritan el antibiótico ABC, la institución debe tener los antibióticos ABC. Muchas gracias. Para el doctor Silva Santisteban, ¿cómo se asegura la equidad en los programas de prevención del VIH para personas trans frente a otras poblaciones clave? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? ¿Cómo se asegura la equidad? O sea, idealmente distribuyendo bien los recursos y cerrando las brechas que se van identificando desde un enfoque de salud pública, las brechas programáticas que se van identificando, ¿no? Entonces, si por ejemplo, uno de los principales problemas a nivel de la provisión de servicios es por un lado el acceso, y luego la cobertura, y una cobertura adecuada basada en las necesidades de la población y con un entendimiento de las necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay una norma técnica, uno de los aspectos es el cumplimiento de la norma, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, la distribución de recursos que permitan los medicamentos necesarios para aplicar la norma, capacitación del recurso humano. Una de las gran problemática en relación a los servicios públicos es la rotación del personal, ¿no? Entonces, tener un personal que esté sensibilizado, que esté capacitado, es el otro tema. Y una de las cosas que nosotros propugnamos en el tema de VIH es lo que en inglés se llama task shifting, o sea, la distribución de tareas y el apoyo en personal comunitario, porque muchas de estas tareas se pueden hacer a nivel de comunidad, ¿no? En los últimos años el MINSA se replegó un poco hacia los centros de salud, ahora está volviendo a mirar
la posibilidad de servicios móviles, la posibilidad de atención y la colaboración con personal comunitario. Ahora, por ejemplo, si bien el MISA tiene agentes comunitarios de salud, no les puede remunerar. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas es que nos contaba la vez pasada un proveedor, ¿no? O sea, capacitamos personal comunitario, pero se termina yendo al MIDIS, porque ahí sí pueden tener un sueldo. En cambio, a nivel de salud no pueden. Entonces, por ejemplo, eso ahí sí hay una cuestión específica de equidad en el recurso económico, ¿no? Entonces, es un poco garantizar que los actores puedan participar en condiciones adecuadas también. Muchas gracias. Una pregunta final para la doctora Coralí García. Si bien existen políticas en salud sobre las RAM, ¿cómo impactan otros sectores como agricultura, animal, y medio ambiente en la lucha contra las RAM? eh, los, el Ministerio de Agricultura, están SENASA, y, en fin, una serie de entidades del Estado que están involucradas con la atención de los animales, de los, finalmente los que llegan al mercado, la agricultura, etcétera. Entonces, este es un problema que no solo se tiene que abordar desde el punto de vista de los médicos y de la salud humana. Tiene que ser un abordaje multisectorial y es eso lo que se viene haciendo en cada una de las instancias correspondientes dentro de todo el aparato estatal. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes en este bloque y los invitamos